Bueno, de una vez empezamos. Me presento. Soy el doctor Juan Francisco Lozano. Soy pediatra y con especialidad, una subespecialidad en pediatría del desarrollo y comportamiento. El, el objetivo de la plática de hoy es centrarnos en un tema muy importante que es relevante en el área de neurodesarrollo. Frecuentemente hablamos de los temas de neurodesarrollo, entonces hablamos de autismo, de los retrasos específicos en el desarrollo, TDAH, problemas del aprendizaje, pero frecuentemente nos olvidamos de una parte que es esencial en el área de neurodesarrollo, que es el tamizaje. Y para empezar, definiendo el tamizaje, son esas prácticas que los profesionales de salud, ya sea su médico, el pediatra, su médico general, algunas veces las escuelas, aplican al niño dentro de ciertos rangos de edad para ver sistemáticamente, esto quiere decir que siguiendo un sistema, una teoría muy establecida, ver cómo va en cada área del desarrollo. Entonces, las áreas que típicamente estamos evaluando dentro del neurodesarrollo son las áreas cognitivas, socioemocionales, motoras, tanto motor grueso como fino, y comunicación y lenguaje. Entonces, cuando hacemos un tamizaje del neurodesarrollo, estamos evaluando todas estas áreas con una prueba que idealmente esté validada para usarse dentro de la población que se está estudiando. Y lo hacemos sistemáticamente. Esto quiere decir que en un periodo de tiempo se aplica el cuestionario y nos entrega un resultado. ¿Por qué es tan importante hacer estas pruebas de tamizaje? Bueno, como decía, el tamizaje está viendo las áreas del neurodesarrollo y siguiendo las pautas de la Academia Americana de Pediatría, que es una de las organizaciones más grandes mundialmente y más respetadas dentro del ámbito de pediatría, se recomienda que en cada visita del niño sano, entonces, número uno, los papás tenemos que llevar a nuestros hijos al pediatra eh, religiosamente a sus evaluaciones del niño sano. Esto quiere decir fuera de cuando está enfermo. Entonces, cuando nace, a la semana, 2 semanas, tiene que ir a ver a su pediatra, al mes, 2 meses, 4 meses. Entonces, son ese calendario de visitas que tiene que tener un niño para hacer un examen físico, evaluar cómo van el crecimiento, el desarrollo. Y durante estas visitas, el pediatra eh, hace algunas observaciones, le pregunta al papá y a la mamá cómo va el niño y, y bueno, eso es el monitoreo. Pero luego hay ciertas edades dentro de todas estas visitas del niño sano que se recomienda administrar una prueba de tamizaje. Entonces, como decíamos, estas pruebas son estandarizadas y de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, digamos que tenemos dos métodos que podemos utilizar. Uno es si estamos en una población de alto riesgo. Y cuando es poblaciones de alto riesgo, hablamos de yo como pediatra tengo un pacientito que tiene una historia médica, que en su nacimiento tuvo problemas o que arrastra cierta historia médica que lo pone en un riesgo mayor a la población general para tener un problema del desarrollo. Entonces, ese tipo de población es una. La otra es que tienen factores de riesgos comunitarios. Entonces, esta población de niños son aquellos que, por ejemplo, viven en pobreza, tienen pobre acceso a nutrición. Entonces, estos diferentes factores de salud pública ponen a niños en un mayor riesgo de tener problemas del desarrollo. Entonces, en estos casos, se recomienda que las pruebas de tamizaje se apliquen en cada visita del niño sano.
Entonces, cuando va a sus 2 meses, a los 4, a los 6, 9, al año, y se van aplicando y tienen un tamizaje frecuente y constante. Ahora, cuando no tienen factores de riesgo que mencionamos anteriormente, la recomendación, otra vez de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, que va muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud, es que las pruebas de tamizaje se apliquen a los 9 meses, a los 18 meses, 24 y 30 o 36 meses. Esto es viendo un tamizaje global del desarrollo. El objetivo de aplicar estas pruebas de tamizaje es que como pediatra, como papá y mamá, vamos a estar registrando qué hitos del desarrollo el niño está cumpliendo o en cuáles está teniendo un rezago. Y en base a eso, al final podemos tener una idea más generalizada de cuáles son unos problemas potenciales o cuáles están presentes. La realidad es que muchas prácticas de pediatras no la aplican por diferentes razones. Una es porque no tienen acceso a las pruebas, otra es por desconocimiento de ellas. En algunos casos es porque una vez que aplican una prueba no saben cómo proceder, porque o no saben muy bien cómo interpretarlos, o no tienen el acceso a las evaluaciones necesarias. Pero aún así sigue siendo importante aplicar estas pruebas de tamizaje, porque la investigación ha demostrado que en muchos casos, la gran mayoría de las veces, el pediatra o el médico familiar, el médico de cabecera, aún y haciendo las preguntas esperadas del monitoreo del desarrollo, se les puede escapar un posible retraso en algún área del desarrollo. Entonces, al aplicar estas pruebas, digamos que estamos haciéndolo muy metódicamente, nos da un resultado y así podemos proceder a cuáles son los siguientes pasos. Esto es, otra vez decíamos, en un área global del desarrollo. Hay otra área que es igualmente dentro del neurodesarrollo que se recomienda también aplicar pruebas de tamizaje y siendo el tema de autismo. En autismo, al ser uno de los problemas del neurodesarrollo que se ven muy frecuentemente, se recomienda aplicar también un tamizaje. Entonces, aquí el papá o la mamá está contestando igualmente un cuestionario con ciertas preguntas. Y hay varios cuestionarios reconocidos que se pueden aplicar. El más común es el MCHAT, que es y usamos el MCHAT revisado, que es el que está actualizado. Y este se basa en muchas preguntas que se hacen acerca de el desarrollo social, socioemocional del niño. Y una vez teniendo un resultado, podemos proceder a ver cuáles son los ciertos déficits que pudiera tener, cuál es el resultado, igualmente cómo proceder. Para los profesionales de la salud que nos están escuchando ahorita, es importante saber que el MCHAT igual es una prueba de tamizaje. Frecuentemente se escucha que lo utilizan como una prueba para diagnosticar autismo y esta no lo es. Esta es para hacer tamizaje, o sea, para decirnos el niño parece tener riesgo para tener un trastorno del desarrollo específico. Si es que no usarla para un diagnóstico. Igualmente esta prueba tiene un componente secundario que todos lo debemos de utilizar. Entonces se aplica el cuestionario a la familia y si sale que es en riesgo, entonces se aplica una segunda parte del cuestionario
en el que ahora sí el médico o el profesional de la salud que lo aplicó, eh, digamos que escarba dentro de esas preguntas para ver si realmente lo que contestó el padre de familia es lo que eh, quería realmente contestar. Entonces, digamos que estamos viendo si es fidedigna la respuesta. Entonces, como decíamos, la importancia del tamizaje es para ver en dónde están en el desarrollo. ¿Por qué queremos saber esto? Es porque queremos identificar a esa población de niños y niñas que tienen un posible retraso en el desarrollo. Y digo posible porque es un tamizaje, o sea, no nos está diciendo tiene un retraso en el desarrollo. Eh, y, y luego identificarlos para, número uno, tener un monitoreo más cercano de ellos. Entonces, no dejar que se nos escapen y, 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 y no verlos frecuentemente para estar haciendo ese seguimiento del desarrollo. Y también para referirlos a los servicios que necesitan. Entonces, como decíamos, hay varias áreas que se están evaluando y que componen el neurodesarrollo. Entonces, la causa más común de un retraso en el desarrollo es el lenguaje, la cual estamos haciendo un tamizaje a través de estos cuestionarios y queremos identificar a ese niño para detectarlo, hacer la evaluación necesaria a través de algún psicólogo, neuropsicólogo, un terapeuta del lenguaje, de la comunicación y que le pueda dar la intervención que necesita. El hacer esa detección oportuna, temprana, ayuda a que el, el paciente alcance su máximo potencial, se habiliten se estimulen ciertas áreas del desarrollo. Y en el área específica del lenguaje, el, la, el por qué hacemos mucho hincapié en el que hay que detectarlos, hay que intervenir y no esperar a que el niño va a hablar porque es un niño, es un hombre y los hombres hablan más tarde y tienen más dificultades. Es real, pero queremos intervenir tempranamente porque los trastornos del lenguaje, los retrasos del lenguaje se asocian eh, frecuentemente a problemas del aprendizaje en el futuro. Entonces, al intervenir temprano, podemos prevenir problemas del aprendizaje o tener ya identificados quienes están en riesgo de tener un desorden del aprendizaje. Entonces, esa es una área. Las áreas motoras es otra área muy importante que tenemos que estar evaluando y igualmente con estas pruebas de tamizaje. Al identificar a un niño que está en riesgo y el estar aplicando un tamizaje estandarizado, calendarizado, nos permite identificar cuándo empieza a mostrar, si es que empieza a mostrarlo, un retraso, cuándo no está adquiriendo sus hitos del desarrollo y así podamos entrar en acción. Eh, eh, un problema muy común dentro de los trastornos del desarrollo específicos motores, que mucha gente está muy familiarizada, es la parálisis cerebral. Otra vez la detección temprana, oportuna, en esa edad temprana es vital para muchos de estos niños que al darles la intervención podemos aligerar, aminorar las consecuencias de ese insulto neurológico que tuvieron de esa causa. Y, y, también hacer las evaluaciones médicas necesarias para descartar o identificar algún otro problema médico que pudiera estar presente. Eh, y luego cuando hablábamos de autismo, dentro de estos tamizajes generales del desarrollo, eh, podemos también detectar riesgos para autismo cuando las aplicamos. Entonces, no necesariamente tenemos que, bueno, perdón, la recomendación es aplicar los dos,
eh, el MCHAT y la prueba general del desarrollo que es, utilicen cada quien para, pues, para tener un mejor resultado. Pero si utilizan solamente la prueba general del desarrollo dentro de las pautas de edad, aún así podemos detectar aquellos niños que pudieran tener riesgo para autismo, cuando tienen problemas en lenguaje, en comunicación y sociales emocionales. Ahí podemos detectarlos y de igual manera referir, evaluar, intervenir. El, Me regreso un poco al MCHAT antes de seguir adelante. Entonces, cuando hablamos de las pruebas globales generales del desarrollo, habíamos dicho cuándo es cuando se recomiendan. El MCHAT no había dicho. Entonces, el MCHAT se recomienda que se aplique a los 18 y a los 24 meses. Eh, es frecuente que los papás, cuando están en la consulta con el pediatra, digan, por qué me vuelve a entregar este cuestionario? Y es importante reconocer que el por qué la recomendación entró hace casi una década eh, para hacerlo en esos grupos de edad, o sea, hacerlo doble. Número uno es para identificar un mayor número de niños, o sea, aquel que el papá, la mamá lo llenó a los 18 meses y pasó el cuestionario sin ningún problema, pero pudo que haya sido un falso negativo. O sea que la prueba salió negativa, pero realmente tiene las características de un niño con autismo. Entonces se vuelve a aplicar a los 24 meses para asegurarnos que ese niño que lo tuvo negativo siga siendo negativo. La otra razón es porque la etapa más común en la que los niños, niñas con autismo presentan la típica regresión del desarrollo es en esa edad. Entonces, es común ver que a los 18 meses estaban haciendo diferentes habilidades, tenían los hitos presentes con ciertas posibles particularidades. eh, y luego se vuelven más notables cuando cumplen los 2 años o más adelante. Entonces, esa es la razón de la que se recomienda aplicar el MCHAT 2 veces a los 18 y 24 meses. Entonces, al tener ya todas estas pruebas del desarrollo, de tamizaje del desarrollo, eh, existen muchas. Una de las más comunes que están adaptadas para nosotros de habla hispana al español es la prueba ASQ, Ages and Stages, que es edades y etapas, es un cuestionario. Y igualmente viene muy bien definido por área del desarrollo. Esa es una de las que más se recomiendan porque está validada a muchos idiomas en diferentes poblaciones y tiene un muy buen sistema para aplicarse. Al final te da dónde está el niño de acuerdo a lo que se espera y así podemos intervenir. El, Existen muchas otras pruebas de tamizaje del desarrollo globales. Eh, como decíamos, el ASQ es una, PEDS es otra que también se utiliza y también está en español. Y el MCHAT está en español, que es la específica para autismo. Entonces, como decíamos, la importancia de aplicar todas estas pruebas de tamizaje va relacionada a la identificación, a, la, eh, a un diagnóstico temprano. Como decíamos, frecuentemente escuchamos y vemos dentro de nuestra práctica niños, niñas que
que perdón, se no fueron detectadas en una edad temprana y ahora están batallando con las posibles comorbilidades de un diagnóstico, eh, sea cual sea. Entonces, un retraso global del desarrollo, eh, con que pudimos haber intervenido tempranamente para apoyar ese aprendizaje, pues ahora va más atrás de lo que que hubiera sido otra historia. O el niño que si hubiéramos detectado que era un niño hiperactivo, que tiene eh, ya un diagnóstico de TDAH y ya veíamos ciertos problemas de aprendizaje, los pudimos haber detectado tal vez con una prueba de tamizaje. Entonces, todo esto es muy importante eh, para prevenir otras comorbilidades de un diagnóstico que está presente, pero podemos disminuir las consecuencias o la severidad del caso. El otro punto que a mí me gusta ahondar cuando estamos hablando de tengo un niño, ya lo identifiqué con una prueba de tamizaje, eh, un retraso en el desarrollo, que está teniendo problemas de lenguaje, creo que tiene algo cognitivo, es ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con este caso? Y, y bueno, mucho de esto depende de dónde estamos. De dónde estamos, en qué ciudad vivimos, cuáles son nuestros recursos. Entonces, ciudades grandes, capitales, con centros universitarios muy importantes, normalmente tienen mejor acceso a otros servicios de salud. Y hablando como psicología, con especialistas en neuropsicología, con especialistas en evaluaciones de autismo, terapeutas de lenguaje, física, ocupacional. Todo eso es lo que estamos buscando para todos nuestros niños que tienen problemas del desarrollo. Sabemos que hay comunidades que no tienen ese acceso, ese capital humano para poder servir a las familias. Y aquí es donde el pediatra, el médico general, eh, pues tiene que conocer un poco de qué recursos tiene alrededor. Si hay, aunque sea un psicólogo general, pues nos pueden apoyar con ciertas intervenciones conductuales, eh, procesos académicos, intervenciones. Idealmente, las evaluaciones del neurodesarrollo son interdisciplinarias, multidisciplinarias, en las que existe un equipo de trabajo que siempre hay un líder, pero se integra por parte de un médico, idealmente es un pediatra del neurodesarrollo, eh, que pueda tener mucho conocimiento acerca de los hitos del desarrollo, temas generales pediátricos y luego ya todo lo que es el neurodesarrollo en sí. Con experiencia en aplicación de pruebas, porque vamos a estarnos apoyando también parte del equipo. Se incluyen eh, psicólogos que también tengan el entrenamiento, la experiencia en la aplicación de pruebas neuropsicológicas. En los casos de autismo, que tengan el entrenamiento y la experiencia para aplicar la, la evaluación de autismo, que son las escalas de observaciones de autismo. Comúnmente lo conocemos como el ADOS, ADOS. Y también en algunas veces, dependiendo otra vez de si existe dentro de nuestra comunidad los terapeutas,
nos gusta, porque así es como yo practico, nos gusta incluir a los terapeutas. Entonces, incluimos comúnmente un terapeuta de lenguaje, a veces a un terapeuta ocupacional o un terapeuta físico, si dependiendo de la población que estamos viendo. Para que juntos en equipo veamos cuáles son las dificultades que están viendo, cuáles son las fortalezas, en dónde nos tenemos que concentrar y, y, y tener esa perspectiva interdisciplinaria para poder dar un diagnóstico. El, el tener varios ojos, varias perspectivas de un mismo caso es indispensable. El que una sola persona esté haciendo un diagnóstico, sí se puede, pero a mí siempre me hace dudar y me gusta tener presente que hay otros profesionales de la salud que nos pueden apoyar en todas estas evaluaciones y así poder llevar a cabo la evaluación y diagnóstico de los niños. El, Cuando una vez tenemos un diagnóstico, entonces otra vez vamos para atrás, hicimos un tamizaje porque el pediatra está siguiendo las indicaciones, las recomendaciones del neurodesarrollo, lo identificó al niño, lo mandó a una evaluación interdisciplinaria, se está recibiendo el más alto nivel de cuidado médico y, y ya se llegó a un diagnóstico. Si el diagnóstico se hizo por parte de un equipo sin un médico presente, siendo parte de la evaluación, el paciente tiene que regresar con su médico de cabecera, con un reporte de evaluación, para que el pediatra o el médico general haga las evaluaciones pertinentes. Eh, Todo niño con un trastorno, un problema del neurodesarrollo, eh, necesita ciertas evaluaciones médicas para descartar algo, que esté presente algo más. Eh, y luego ya referirlo a las intervenciones necesarias. Eh, entonces, ese es en sí el proceso que debemos de ver en, en esa edad temprana. Otra vez el tamizaje. El tamizaje es algo que debemos tener muy presentes, que es clave, indispensable dentro de nuestras prácticas clínicas. Y, y de seguro hay padres que me están escuchando ahorita. Es si van con su pediatra y no es una práctica común de su pediatra, es solicitarlo, pedirle que le haga algún tamizaje del neurodesarrollo. Este, y, y debe de conocer, tener acceso a alguna de estas pruebas. Algunas de estas son muy gratuitas, entonces se pueden encontrar en internet. Eh, y, y así guiar a la familia, poder responder muchas de las dudas, porque muy frecuentemente las familias tienen preguntas sobre el desarrollo de sus niños y si están cumpliendo los hitos, que son esas etapas, esos objetivos que cumplen dentro de la edad esperada. Eh, entonces, en grande, eso es la importancia del tamizaje, la detección oportuna y la intervención temprana para evitar en un futuro las comorbilidades que pueden estar presentes y habilitar a nuestros pacientes, permitirles el desarrollo óptimo de todas las condiciones que pudieran alcanzar. Eh, entonces, eh, a grandes rasgos eso es. El- Espero, no sé si hay alguna pregunta eh, y si no, pues terminamos. Entonces aquí estoy esperando algunos minutos.
Yo no veo que haya algún comentario, alguna pregunta. El, es, como decía, la importancia del tamizaje. El, debemos eh, tenerla presente. Me están diciendo que hay preguntas, pero no las veo. Mm, No estoy... Sé que hay preguntas, me están comentando que hay preguntas de los que me están escuchando, pero por alguna razón no las estoy viendo. Me las van a copiar y ahorita las empiezo a contestar. Vamos a ver. Yo quiero empezar por agradecer que me hayan escuchado este tiempo y, y bueno, cualquier duda, yo, ahorita que me las empiecen a pasar, las voy contestando. Eh, yo espero que haya sido del agrado y del interés. Eh, Muy bien, aquí ya me están pasando aquí eh, no, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el Instituto Nuevo Amanecer de Monterrey presente. Muchas gracias por escucharme. Eh, Me preguntan, ¿cómo podemos ayudar con la gestión emocional en diagnósticos de neurodesarrollo? Específicamente como el TEA. Eh, Digo, como decíamos, en cuanto al tamizaje, para detectar trastornos específicos del neurodesarrollo, en este caso, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Parte de estos cuestionarios están viendo las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, el ASQ está viendo hay una sección viendo hacia los problemas socioemocionales. Entonces, aquí es donde empiezan a salir preguntas sobre la conducta y y bueno, una vez que los detecta, es muy importante principalmente para el pediatra que lea las respuestas que está poniendo el papá o la mamá para poder ver si alguna de esas respuestas es un problema. Y, y luego ya que se identifican, por ejemplo, si el niño en los casos de trastorno del espectro autista que tienen problemas con regulación, problemas con, eh, digamos, berrinches, problemas conductuales, con transiciones, con comportamientos muy repetitivos, muy restringidos. eh, entonces, tenemos que idealmente y oportunamente intervenir con terapia conductual. ¿Cómo gestionar esto? Es a través de nuestra comunidad, entonces dependiendo de dónde vivamos, otra vez. Pero un terapeuta conductual. Típicamente los terapeutas conductuales tienen un antecedente de educación en psicología, eh, con un expertise en terapia conductual. Eh, la,
la intervención con más evidencia para trastornos del espectro autista, con problemas conductuales, socioemocionales, es el análisis conductual aplicado. Y bueno, ese es en sí lo que debemos de estar gestionando para nuestros pacientes. Eh, Déjenme veo. Están, saludos desde Perú. Muy bien. Muy bien, me preguntan, ¿las pruebas de tamizaje que se aplican en dos tiempos diferentes contemplan la intervención terapéutica? No, las pruebas de tamizaje que se están aplicando es simplemente para entender, conocer si hay algún problema en el desarrollo. Aquí no estamos aún definiendo un diagnóstico. Entonces, otra vez, las pruebas de tamizaje no se deben de usar como diagnóstico. Entonces, una vez que identificamos a un niño con un problema del desarrollo a través de un tamizaje, hay que referir a evaluar, pero de igual manera hay que referir, como dicen aquí, contemplan intervención terapéutica. Yo le llamo intervención temprana, hay que intervenir ahí. Eh, podemos, si la evaluación va a tomar un mes, un par de meses en que suceda, aún podemos empezar la intervención ahí, por medio de los terapeutas que tengamos conexiones. Entonces, eso es diferente el tamizaje a una evaluación psicológica del desarrollo como tal. Me preguntan que si los psicólogos pueden hacer diagnósticos. Los psicólogos pueden hacer diagnósticos. Algo que para mí es muy importante es que el psicólogo tenga el entrenamiento y la experiencia para hacer esos diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay algunos psicólogos que no tienen el entrenamiento necesario para hacer las pruebas, por ejemplo, para nuestros pacientes que creemos que tienen trastorno del espectro autista. Entonces, necesitamos que tengan el entrenamiento. Sabemos que no hay, que hay áreas en ciudades, cada país tiene ciertas dificultades, que hay áreas que no tienen psicólogos con ese entrenamiento, pero los psicólogos aún así, psicólogos generales, los licenciados tienen el conocimiento acerca de cuáles son los criterios diagnósticos y podrían apoyar en un diagnóstico. Entonces sí se puede por medio de un psicólogo hacer un diagnóstico, pero siempre apoyado que regresen al médico para terminar una evaluación médica. Me preguntan que si puedo platicar un poco de las conductas disruptivas en niños. Definitivamente eso va fuera inicialmente del tema, pero las conductas disruptivas dentro de los trastornos del neurodesarrollo son muy comunes. Cuando vemos un niño que entra a nuestra clínica para ser visto por primera vez y tiene problemas del comportamiento, eh, que, que, no se pueden categorizar dentro de un niño que tiene una hiperactividad, un déficit de atención, que no puede caer dentro de un trastorno del espectro autista, típicamente caen dentro de la categoría del desorden disruptivo del comportamiento. El manejo para ellos es conductual. Entonces, es la frase o lo que yo les digo a las familias es, cuando nosotros, adultos o adolescentes, tienen problemas de ansiedad, de depresión, problemas del comportamiento, de cómo están llevando a cabo su vida diaria, y les recomendamos de hablar con un psicólogo, con un terapeuta. Para ellos es muy fácil, bueno, puede ser difícil, pero ellos pueden tener una conversación. En la población pediátrica, en los niños, especialmente con los trastornos disruptivos, los comportamientos disruptivos en los niños, ellos no pueden tener una conversación con un terapeuta. Entonces, nuestra intervención va enfocada a los padres.
en darles técnicas para manejar esos comportamientos. Esa es la intervención que se recomienda. Hay muchos programas específicos para ellos que son de disciplina positiva, de interacción padre-niño, eh, pero ese es el manejo principal. Y luego si ya se hizo esa intervención y aún seguimos teniendo serios problemas del comportamiento que afectan el aprendizaje, que afectan la seguridad del niño y de la familia o del público en general, de otros alumnos. Entonces, esa evaluación médica regresa a ser parte de, de su entorno y ver si el apoyo farmacéutico, psicofarmacéutico es el siguiente paso. Eh, la gran mayoría de los niños con el manejo del comportamiento apoyando a los padres, la gran mayoría muestra beneficios, pero definitivamente hay ciertos casos que no. Eh, entonces, creo que han sido todas las preguntas. Más voy a preguntar si ya no hay ninguna otra. Pero muchas gracias a todos los que me han escuchado, que han hecho estas preguntas, excelentes preguntas para ver si hay algo más. Eh, entonces, eh, pues bueno, damos por concluido el día y bueno, sí. Bueno, nos preguntan, hay otra pregunta aquí, perdón. ¿A qué edad se hace un tamizaje? Y como decíamos, el tamizaje es eh, de las áreas globales del desarrollo. La recomendación es hacerla a los 9 meses, a los 18 meses, 24, 30 y 36, y luego a partir de ahí cada año. Hasta a los 6 años terminan esas pruebas globales del desarrollo y luego de ahí nos empezamos a mover a otras áreas de tamizaje que son más socioemocionales y estar viendo si hay problemas académicos del aprendizaje. Entonces eso es del área global del desarrollo y el tamizaje para el trastorno del espectro autista se hace a los 18 y 24 meses, aunque se puede hacer en otras etapas si es que hay dudas que podría haber un problema presente. Y creo que nomás estoy revisando si ya no hay más preguntas. Eh, claro que sí. Eh, Me preguntan tratamiento con música para estimulación auditiva y neurodesarrollo. Esta es un área que tiene eh, ciertas controversias. El, la terapia musical ayuda. Se ha visto que en los pacientes hay ciertos grupos de pacientes con problemas específicos del desarrollo. Entonces, por ejemplo, pacientes con trastornos del espectro autista. Esa población se recomienda hacer otras intervenciones primero antes que que entrar a hacer terapia musical para estimular el desarrollo. Entonces, en ellos se recomienda primero el análisis conductual aplicado como, como la recomendación primaria y luego si tienen retrasos en el lenguaje, hacer terapia de lenguaje. eh, y luego ya, si la música ayuda a manejar ciertas conductas, a estimular el lenguaje, se puede utilizar, pero como complemento, no como terapia primaria. Y de igual manera en todas las demás áreas del desarrollo. Eh, la nueva
digamos, tendencia de hacer estimulación temprana para niños que no tienen un retraso en el desarrollo o un riesgo del desarrollo. eh, se utiliza mucho la terapia musical para estimular esas primeras palabras, lo cual está bien si la familia tiene el acceso a ello, el, el soporte financiero, pero no es algo que debemos estar recomendando para todos. Y luego preguntan el tamizaje hecho en casa contra por un experto. El, el tamizaje, la gran mayoría de todas estas pruebas o casi todas estas pruebas se las contesta la mamá, el papá. Entonces las preguntas ya están formuladas, las contestan. ¿En dónde las hacen? No importa, las pueden hacer en la casa, las pueden hacer en la oficina. Lo importante es que un experto eh, que tenga conocimiento de la prueba esté revisando las respuestas y los resultados eh, para así poder detectar, aclarar ciertas dudas que puedan tener. Entonces es una combinación, no es uno o el otro, debe ser los dos. El experto, eh, que es incluso el pediatra general, puede estar haciendo esto, hacer todo el seguimiento de esos cuestionarios. El- y creo que ahora sí ya no me han mandado más preguntas, así es que eh, muchísimas gracias por haber escuchado este Facebook Live. El, es un tema que otra vez a mí me interesa mucho, que es relevante para el área de neurodesarrollo. Sin el tamizaje, muchos pacientes se nos escapan del diagnóstico y implementar estos sistemas dentro de nuestra práctica clínica, dentro de los sistemas de salud, es clave para poder atender a estos pacientes. Y bueno, eh, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden seguirme dentro de mi página y ahí enviarme preguntas a futuro. Muchas gracias, buenas noches, estamos en contacto.